tardes a todas y todos. Le damos la bienvenida del Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti del Partido Comunista en esta charla que hemos titulado ¿Qué está en juego en Asia Occidental? Cese de hostilidades en Gaza y situación en Siria. Para la ocasión contamos con la presencia del compañero Rubén Darío Busetti, que es director del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADEC, es analista internacional, integrante del SEGMA, y contamos también con la presencia de Rafael Araya Masri, que es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, cuya sigla es la COPLAC. Rafael también es diputado, miembro del Consejo Nacional Palestino y miembro del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina, que es la OLP. Bueno, a nosotros nos parece importante, a pesar de que estamos en fecha muy complicada por periodos de vacaciones y demás, tratar sobre estos temas de política internacional que por ahí tienen el foco hoy en dos sitios puntuales, que es Israel y Siria, pero no dejan de ser temas de la política de toda la geografía, porque en definitiva son afirmaciones o coletazos del momento histórico que estamos viviendo, que es el traspaso de un mundo unipolar hacia una nueva alternativa, que es el mundo multipolar. En ese sentido, está bueno ver lo de Palestina. En primer lugar, un homenaje hay algo más de 50.000 personas asesinadas, ¿no? Entonces nos solidarizamos con ellos, con sus familiares y sus amigos, en una población, vos después Rafael nos vas a corregir, pero de 2 millones de personas, 50.000 muertos, estamos hablando del 2,5% de la población. Si le sumamos a los familiares, a los amigos, entonces la solidaridad es con todo el pueblo, ¿no? que ve cercenados sus derechos, la imposibilidad de ejercer su soberanía, de tener su Estado, en definitiva de que se cumplimenten los acuerdos que ha determinado Naciones Unidas, que Israel por supuesto no cumple y no ha tenido ninguna represalia, porque si nosotros vemos no hay ninguna sanción económica, no hay ningún bloqueo, ¿no? En otros países que por ahí quieren tener una política soberana, se les aplica este tipo de restricciones. Y después el otro punto de Siria, que también es muy interesante porque ahí tenemos una situación de Estados Unidos apoyando un golpe de Estado dado por un líder que hasta ayer nomás tenía orden de captura, ¿sí? Acusado de terrorista, de participar en Al-Qaeda y cuanto movimiento yihadista existía, y de golpe y porrazo parece que le afeitaron un poco la barba, se puso un traje, una corbata y pasó a ser un paladín de la libertad, los derechos humanos, la democracia, un luchador por la libertad de Siria frente a la supuesta dictadura de Al-Assad. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos con Rubén. Primero, te cedo el micrófono. Bueno, hola. Gracias, compañeras, compañeros, por la presencia. Un día bastante caluroso y fin de mes, y bueno, con todas las complicaciones de la época y de las vacaciones, etcétera, etcétera. Y preparándonos para la actividad de mañana, que va a ser fundamental para darle una respuesta a este gobierno y a este proceso que hace un año sufrimos. Gracias Esteban, gracias Rafael por la presencia. Debatimos entre los compañeros para poder hacer esta actividad en conjunto entre el SEGMA y la ADEC, la primera del año, y nos pareció de fundamental importancia dedicarlo a un tema tan trascendente que tanto nos duele, tanto nos preocupa y nos ocupa a diario, como es el genocidio y el etnocidio que se está produciendo en Palestina y también en la República Árabe de Siria a partir del 8 de diciembre. Nos pareció inaugurar este ciclo anual
con una referencia puntual a algunos pueblos que están enfrentando el imperio en esta circunstancia. En primer lugar, por supuesto, y dada el tema que nos ocupa hoy, al pueblo palestino y al pueblo sirio que están enfrentando las consecuencias de la agresividad de un imperio en declive. También en esta oportunidad pensamos que sería oportuno dedicarle este encuentro al pueblo cubano con su resistencia eterna al imperio que tiene la agresividad que ya conocemos y con las últimas medidas tomadas por el presidente Trump. Y también, por último, dedicarle hoy este espacio al pueblo ruso que por tercera vez ha atendido el llamado de la historia para salvar la humanidad, justamente en una semana donde se conmemora el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz y el 81 aniversario del fin del bloqueo a Leningrado por parte del Ejército Rojo. Bueno, me pareció oportuno, antes de entrar en el tema específico de Asia Occidental y lo que viene ocurriendo ahí, dar un marco general de en qué momento de la historia de la humanidad estamos viviendo, que nosotros caracterizamos como transición civilizatoria de un sistema unipolar a un sistema policéntrico y en medio de en plena guerra híbrida, podemos decir, donde el imperio en su despedida ha desatado una guerra en todos los ámbitos contra los pueblos. Y asistimos a como se dice, un movimiento tectónico, ¿no? Al movimiento de las fallas geológicas, donde las placas que están en movimiento lo hacen en forma simultánea. Y me refiero más precisamente a dos placas. Una, el sistema financiero capitalista globalizado, que está en una crisis fenomenal y que se expresa a través de las deudas externas incobrables e impagables. Estamos hablando de que Estados Unidos hoy tiene una deuda de 36,5 billones de dólares, que representa aproximadamente 1,4 veces su Producto Bruto. Y también se expresa en las burbujas que han estallado y con algunas que están próximas a estallar. Y esto no es una expresión, digamos, voluntarista, sino que lo demuestra lo que ha ocurrido este lunes pasado con la empresa Nvidia en Estados Unidos, que ha perdido en un solo día aproximadamente un 20% de su valor. Ha perdido 568 mil millones de dólares en un solo día, producto de la irrupción en la tecnología, en el sistema tecnológico actual, digital, de una empresa y un servicio de una nueva aplicación presentada por China, la DeepSeek, con una cantidad enorme de ventajas que, bueno, ahora no es el momento de detallarlo, pero lo que ha demostrado es que esa burbuja que se armó alrededor de estas empresas tecnológicas estadounidenses y del bloque anglosajón son pura movimientos ficticios y acumulación ficticia de dinero, valorizando por sobre valores reales la realidad, la verdadera dimensión de esas empresas. Esta empresa china, con un valor o con una inversión, mejor dicho, de aproximadamente 87 veces menos que lo que tenía el GPT de OpenAI, logró resultados mucho más avanzados y con tecnología no tan desarrollada como la que tenía la empresa OpenAI. Así que bueno, esa es una demostración más de esta burbuja del sistema financiero internacional, que, como digo, fue una demostración de eso, de la crisis que atraviesa. Y la otra falla tectónica es el proceso que están viviendo los BRICS de desarrollo en
en los últimos años, en los últimos meses, con la incorporación aproximada ya de 20 países a la asociación y con un pedido de 20 más para incorporarse, con la incorporación de países tan importantes como es Indonesia, como es Nigeria y como fueron algunos países latinoamericanos como Cuba y Bolivia, por ejemplo. Esa es la tendencia general. Y digo tendencia porque a pesar de algunos retrocesos, algunas dificultades, como se ha presentado en Siria, donde no podemos dejar de desconocer que es un éxito táctico de Occidente, pero a pesar de todo eso, la tendencia es irreversible, como lo marcan los acontecimientos de esta semana. En medio de esta confrontación y de este declive, como fue reconocido por el presidente Trump en su discurso inaugural, irrumpe este fenómeno que se vuelve a repetir después de 4 años. Me estoy refiriendo al nuevo gobierno de Trump, que no es un fenómeno que, digamos, recae en un proyecto que encabeza solamente un hombre. Yo digo, bueno, hoy se llama Donald Trump y se podía haber llamado José García, con las disculpas de todos los José García, porque en realidad lo que está expresando es una instancia de desesperación de un bloque imperial anglosajón sionista que no ve cómo detener el desarrollo justamente de los BRICS, detener el desarrollo de China y detener su propio declive. Y apelan a este salvaje que tenemos hoy como presidente de, ya digo hoy, la segunda potencia económica mundial. Estados Unidos dejó de ser la primera potencia económica mundial pensando en la producción de bienes físicos, en la producción de bienes materiales. Hoy ya es la segunda, ha sido superado en distintos ámbitos, en distintos valores. Ayer, por ejemplo, se reiteraba una estadística elaborada por una empresa muy reconocida en Australia, donde desde 44 tecnologías de alto impacto, tecnologías que modifican el escenario internacional, de esas 44, 37 China tiene el liderazgo. Desde ya la asunción de Trump presenta algunas características, ¿no? Mayor agresividad, mayores peligros, algunas oportunidades y también interrogantes. ¿Por qué agresividad? Bueno, lo vemos todos los días con la medida que está tomando. Hoy sancionó un nuevo decreto o orden ejecutiva por la cual aplica el 25% de los aranceles a los productos mexicanos y canadienses y el 10% a los chinos. Peligro porque, por supuesto, toda esta agresividad demostrada en las intenciones que tiene en el Canal de Panamá, en Groenlandia, tanto como en Canadá, como en el Golfo de México, puede desatar en cualquiera uno de estos provocaciones algún conflicto que nos desemboque en una guerra nuclear, que justamente es lo que hay que por todos los medios tratar de evitar. Pero también algunos interrogantes, ¿no? Yo digo, ¿realmente esta política de Trump confronta con el Estado profundo? ¿O hay un acuerdo en la gran superestructura de probar a ver si se puede detener el curso de la historia a través de la agresividad de este gobierno? No sé, son interrogantes. Yo particularmente creo que en la superestructura hay muchos acuerdos y después en niveles intermedios y de base hay sí una confrontación muy fuerte por modelos distintos. Pero bueno, es simplemente una hipótesis. Y otra de las hipótesis es, bueno, este colérico presidente que hoy encabeza Estados Unidos, ¿puede llegar a acelerar su declive? Pienso que sí. Pienso que esa agresividad puede llevar a que regiones que hoy no están consolidadas, agrupadas, unidas, puedan avanzar en esa unidad regional. Me refiero exclusivamente a América Latina, donde la presidenta de la CELAC ha convocado a una reunión de urgencia que se ha postergado unos días, pero seguramente se va a hacer, para tratar la agresividad del presidente Trump en la intención de recuperar el Canal de Panamá.
Yendo un poco ya directamente al punto que nos convoca, la crisis en Palestina y en Asia Occidental y en Siria, yo diría que hay dos ejes fundamentales que, digamos, por los cuales hay que tener digamos, precaución, y no precaución no es la palabra, sino atención a por los cuales se desarrolla esta agresividad del imperio en la región. Uno es el tema energético fundamental, que como sabemos viene ahí influyendo el imperio primero británico y después estadounidense para apoderarse de los recursos, y después el control del Heartland, lo que ya decía Mackinder a principios del siglo XX, es decir, el que controle esa región de Asia Central va a controlar la gran isla eurasiática y seguramente va a controlar, según sus predicciones, el mundo. Me parece que es una región que está en el foco de la tormenta de hace muchos años. El Estado de Israel es una creación del Imperio Británico y tendríamos que remontarnos a más de 100 años, cosa que yo digo e insisto permanentemente: para explicar hoy el genocidio, para explicar hoy el etnocidio, hay que hablar de la historia, hay que hablar del origen, hay que hablar de cómo el Imperio Británico primero, a fines del siglo XIX, comenzó a pergeñar la instalación de un Estado tapón que le permita una presencia más importante, más fuerte en esa región, para seguir haciendo prevalecer sus intereses en un momento donde a principios del siglo XX empezaba a decaer su influencia en el mundo, sobre todo a partir de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Yo digo que hay que insistir en plantear estas cosas ante cada posibilidad, ante cada momento que tengamos, donde podamos expresarnos, donde podamos explicar estas cosas, donde podamos contar qué es lo que está pasando el pueblo palestino. En ese sentido, quiero mencionar un documental de un joven palestino, Basel, que es muy importante. Mostró en ese documental, jugándose la vida él y sus compañeros, lo que estaba pasando, lo que está ocurriendo en muchos poblados de Cisjordania y de la Franja de Gaza, ni hablar, pero el documental más precisamente lo hizo en Masafer Yatta, no sé si lo pronuncio bien, que es una localidad, un pueblo de Cisjordania, donde es impresionante la agresividad del ejército israelí, destruyendo casas con topadoras, cortando abastecimiento de agua, cortando cañerías de agua para evitar el abastecimiento, desalojando a la población. Me parece que es muy contundente ese video. Por supuesto que lo que están buscando ahora, y que está relacionado con la caída del gobierno de Al-Assad, que hay que decir que Occidente ha cortado un proceso de más de 50 años de un país con un gobierno laico, con un sistema laico, con algunas características socialistas, con muchas contradicciones, como sabemos, pero fundamentalmente un país que tiene una larga historia de unidad, de intento de unidad del panarabismo, intento de unidad de lo que fue ya en la década del 60 del siglo pasado, la República Árabe Unida con Egipto. La RAU, exactamente. Por supuesto que en Palestina, en los últimos acontecimientos, como humanista y como revolucionario, apoyamos la tregua lograda a partir del domingo, creo que fue 21 de este mes. Pero bueno, tenemos nuestras reservas, nuestras alertas, repiquetea en la cabeza de cada uno de nosotros lo que fue el Acuerdo de Oslo en 1993 y la traición que eso sufrió, y también los acuerdos de Camp David, que nunca fueron respetados, como muchos otros, por el gobierno de Israel. Yo acá quiero hacer un paréntesis, porque a veces uno se refiere al Estado de Israel y hay algunas personas que plantean de que hay un sionismo bueno, un sionismo malo,
Hay, por supuesto, que dentro del pueblo de Israel hay personas honorables, personas que no están de acuerdo con el genocidio, pero el propio inicio, la propia fundación del Estado de Israel está plagado de, o está, digamos, acusado ante la comunidad internacional de ilegalidad, porque no se puede fundar un Estado expulsando a la población originaria como tenía esa región desde tiempos milenarios. Y a partir de principios del siglo XX fue un corrimiento, una expulsión programada de todo el pueblo palestino que hoy se está expresando en la situación en Gaza y en Siria. Para ir cerrando con respecto a Siria, yo creo que Siria ha sufrido un golpe de Estado, es un éxito circunstancial, momentáneo de Occidente, ha logrado sembrar el caos, ha logrado traicionar los acuerdos de Astaná del año 2017, donde el gobierno de Turquía tenía que jugar un rol fundamental en controlar a los yihadistas, controlar a los wahhabistas, cosa que no ocurrió, los armaron, como todos conocemos, y hoy están en el gobierno, por lo menos de Damasco, estos fundadores de Al-Nusra, un desprendimiento de Al-Qaeda, creado por la CIA en Estados Unidos y el MI6, y bueno, pero de todas maneras hoy tenemos una situación en Siria donde lo que campea es el caos, la anarquía y además la contradicciones de intereses entre distintos sectores como son el Estado de Israel, que viene avanzando hacia Damasco con las pretensiones del gobierno de Turquía también de recomponer el imperio, o por lo menos parte de lo que fue el imperio otomano, y hacerse del control de algunos gasoductos importantes que proveerían el gas de Qatar hacia Europa, como también Qatar ha puesto las manos, la monarquía qatarí, en este proceso de la caída de Siria. Por supuesto que es un golpe para los BRICS, es un golpe para Rusia, para China. En este sentido, Rusia está tratando de contener o bajar o reducir los costos, como se dice. Por último, yo quería referirme 2 palabras a las intenciones que muestra el nuevo gobierno de Estados Unidos con respecto a Israel. Algunas de las medidas para mencionar que ha tomado en las últimas horas, por presión del ministro de Israel, Mike Herzog, el gobierno de Estados Unidos habilitó el uso de bombas de más de 2.000 libras para ser tiradas sobre Palestina, sobre la Franja de Gaza. Otra de las posiciones, otra de las decisiones o declaraciones que ha tenido, mejor dicho, en este sentido, Trump, fue cuando lo consultaron sobre cuál sería el destino del pueblo palestino, y él dijo muy tranquilamente: bueno, necesitamos que ese 1,5 millones de palestinos que están en la Franja de Gaza y parte también en Cisjordania sean relocalizados en Jordania y Egipto. Son nada más que 1,5 millones y con eso solucionamos el problema de la limpieza étnica. Textualmente dijo: estamos hablando de 1,5 millones y lo limpiamos todo. Esa fue la declaración. También levantó las sanciones contra los colonos que se habían instalado en Cisjordania, que había puesto esas sanciones el gobierno anterior de Biden. Restableció también sanciones contra la Corte Penal Internacional por la condena a Benjamín Netanyahu y a Yoav Gallant, el exministro de Defensa de Israel. Y ordenó también la suspensión por 90 días de la ayuda a todos los países externos que están, digamos, en conflictos. Esto podría ser una buena noticia en el sentido de lo que uno podría pensar, bueno, por lo menos va a dejar de colaborar con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero por otro lado, afecta también esta orden
la asistencia alimentaria y en medicamentos a los habitantes de Franja de Gaza. Y también ordenó, con la excusa de la lucha contra el antisemitismo, por 60 días que todas las autoridades de las universidades de Estados Unidos deben hacer un informe sobre los estudiantes y sobre los profesores que participaron en las manifestaciones anti-genocidio, anti-Israel, anti-etnocidio en los últimos meses del año pasado, sobre todo en los campus universitarios de Estados Unidos. Una decisión tremenda que atenta contra la libertad y la democracia. Y por último, para cerrar, ya tomé demasiado tiempo, creo que es el momento del mayor esfuerzo para la solidaridad, para la cooperación, para enfrentar este momento de declive imperial y tan peligroso, el momento de redoblar la lucha antiimperialista y también el momento de levantar las banderas socialistas. Yo creo que hay que repensar y redimensionar aquellas palabras del panfleto de Junius hecho desde la cárcel de Rosa Luxemburgo, cuando decía barbarie o socialismo. Creo, compañeros, que la llegada del socialismo puede no ser inevitable. Es decir, ¿qué quiero decir? Que si no luchamos para contrarrestar la barbarie, puede ser que la barbarie se instale. Gracias. ¿El nombre sabes del Sí, el autor? nombre es Basel, B-A-S-A-S-E-L. B-A-S-E-L. Basel. Y el pueblo sobre el cual hace el documental se llama Masafer Yatta. Masafer Y-A-T-T-A. Y-A-T-T-A. Yo creo que con esos datos está disponible en YouTube, Rubén. ¿Tenés idea? Está disponible en YouTube el documental. Y yo no sé si Bueno, por ahí con esos datos lo pueden ubicar. Basel, el autor, y el pueblo es Masafer Yatta. Bueno, muy bien, Rubén. Bueno, ahora le damos la palabra entonces a Rafael Araya Masri, que repetimos, el presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, FUPLAC, diputado, miembro del Consejo Nacional Palestino y miembro del Consejo Central de la OLP. Bueno, Rafael, te damos el micrófono. Muchas gracias. Queridas compañeras y compañeros, es un placer realmente estar acá, porque yo, como comunista, siento un profundo orgullo de estar entre camaradas y, bueno, espero entregarles una visión de lo que está aconteciendo tanto en Palestina como en Siria, que Rubén nos entregó una extraordinaria exposición, una extraordinaria síntesis. Yo sigo manteniendo una teoría respecto de Siria y de la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad. Ustedes saben que entre los grupos insurgentes que tomaron el poder, entre los grupos terroristas, para decirlo con todas sus letras, hay 47 nacionalidades distintas. Hay uzbecos, hay afganos, hay pakistaníes, hay de otros países árabes, hay uigures de China, musulmanes de la China que han tenido en jaque de alguna manera, han pretendido poner en jaque al gobierno central de la República Popular China. 47 nacionalidades distintas. Y aclarar que los combatientes del Frente al-Nusra, al cual pertenecía y al cual le cambiaron el nombre, y al que pertenece el actual presidente de Siria, sus combatientes heridos eran atendidos en los altos del Golán en hospitales israelíes y se les entregaba todo el proceso de rehabilitación si lo requerían para ser reinsertados nuevamente en Siria para seguir combatiendo. Es decir, esto no es una revolución en el sentido liberador, sino es ni más ni menos que la prosecución de un proyecto de hegemonía regional, geopolítica,
que consiste, a mi manera de ver, básicamente en crearle fronteras blandas al Estado de Israel en su camino a Irán. Es decir, la obsesión de Israel por ir a bombardear a la República Islámica, sabiendo que jamás Estados Unidos lo va a dejar solo en ese cometido, es poder atravesar a través del territorio sirio, violar el espacio aéreo iraquí, o que al menos el gobierno de Irán haga silencio, y poder bombardear de manera expeditiva el territorio iraquí y destruir su proyecto nuclear, su proyecto de plantas nucleares, plantas de agua pesada, su proyecto misilístico, en los cuales la República Islámica está logrando realmente un desarrollo impresionante. No por nada, digamos, la propia Rusia está siendo abastecida por sistemas misilísticos y de drones iraníes de una alta capacidad de combate y de destrucción de fuerzas enemigas que han tenido un éxito rotundo en la guerra ruso-ucraniana. Entonces, eso es Siria. No nos olvidemos que Estados Unidos está comenzando a levantar algunas bases, pero Estados Unidos a lo largo de 10 años se robó el petróleo de Siria. ¿A dónde iba ese petróleo? Vía Turquía era embarcado para ir hacia el Estado de Israel, donde era refinado y servía, por supuesto, al gobierno israelí para abastecer sus propias necesidades petrolíferas. Y el dinero recaudado por eso era para financiar precisamente a los grupos terroristas sirios, le hace el ejército de liberación sirio, le hace el frente al-Nusra y todos los movimientos salafistas que abundan, digamos, en el territorio de la República Árabe Siria. Ellos han, como decía, esto es un tropiezo no menor, pero un tropiezo al fin, en el proyecto occidental imperialista de asentarse en la región para generar influencia, sobre todo en dirección hacia Asia profunda, hacia Asia occidental profunda. Porque yo quería ir un poco más atrás de lo que dijo Rubén. En realidad, el proyecto de la creación de un enclave colonial en Palestina viene de Napoleón Bonaparte. Y él piensa realizarlo cuando ocupa Egipto y lanza una fuerza militar hacia Palestina, y donde sufre la primera gran derrota militar en San Juan de Acre, en Palestina, en territorio palestino, ¿no? Y producto además de la malaria, de las enfermedades transmitidas por mosquitos, disentería, un montón de cosas, termina siendo derrotado, porque la idea de Napoleón Bonaparte era trasladar a la población judía francesa para crear este enclave que eufemísticamente Francia llama territorio francés de ultramar. No sé si se han fijado. Tahití es un territorio francés de ultramar. La isla de Reunión es un territorio francés de ultramar. Donde viven los canacos, Nueva Caledonia, es un territorio francés de ultramar, y son enclaves coloniales, como ocurría hasta hace muy poquito con algunos países africanos del Sahel, que finalmente por movimientos revolucionarios internos han terminado exigiendo la salida inmediata de las tropas francesas y el desarmado de las bases francesas en ese territorio de África, son 4 países, y expulsándolos, digamos, tanto de la presencia militar como de la injerencia económica en la explotación de piedras preciosas, de minerales y de todo lo que significa el robo de materias primas para llevarlas a Francia, por supuesto. Porque recordemos que lo que se llama la Franc-Afrique, los países de influencia francesa en África, tenían incluso una moneda común que era impresa en Francia, que dependía del Banco Nacional de Francia, del Banco Central francés. La cotización de esa moneda no era equivalente al euro en Francia, sino que era una moneda que fluctuaba de acuerdo a las concentraciones de minerales que iban aportando los países al Estado francés, y era una moneda propia, pero controlada desde Francia. Es decir, hasta eso han llegado los modelos de dominación colonial, digamos, por parte de las potencias, de las metrópolis, como se decía, occidentales. Entonces, sintetizo esto en que
la derrota de la caída del presidente del gobierno de Bashar al-Assad, que era un gobierno, yo estuve en Siria varias veces, y yo quiero decirle que Siria era un modelo de sociedad laica en el mundo árabe. Es decir, yo creo que en pocos lugares he visitado tantas iglesias cristianas, iglesias bizantinas, tanto como mezquitas, incluso ni siquiera sinagogas. Los judíos sirios son los que venden las joyas en el mercado del Jamilí en Damasco, que es el mercado más antiguo del mundo. Y que conviven en paz, y yo charlando con algunos de ellos les decía: pero ustedes, ¿cuál es su idea? ¿Emigrar a Israel? Dice: ¿por qué vamos a emigrar a Israel si nosotros somos ciudadanos sirios que profesamos la religión judía? No somos sionistas. Entonces me tocó, a partir de esas vivencias personales, ir conociendo mejor la realidad. E ir, elementos que me ayudaron tremendamente a desmontar el discurso sionista, que no es otra cosa que una ideología de carácter nacionalista, que trepada a las espaldas del judaísmo para justificar la resolución divina de la existencia del Estado de Israel, digamos, se apropió de los parámetros religiosos para este proyecto colonial de dominación y de expulsión y eliminación del pueblo palestino, que es un pueblo nativo de la tierra en que habita. Y el sionismo, digamos, comienza su ocupación bajo un concepto que es esencial. Y esto dicho por Ben-Gurión, cuando decía: debemos conquistar la mayor cantidad de territorio posible con la menor cantidad de nativos posible. Es decir, el proceso de limpieza étnica nace con la idea del Estado de Israel. Idea que el sionismo tristemente se encargó de vender muy bien a la Unión Soviética, prometiendo una sociedad igualitaria con la propiedad colectiva de la tierra, con lo cual el camarada Beria autorizó expresamente a Hungría y a Checoslovaquia a abastecer de armas a los grupos sionistas que iban a crear este modelo socialista en Israel a partir de la colectivización de la tierra. Son detalles que por ahí no son tan conocidos, pero que sin embargo hacen a las raíces de la creación del Estado de Israel. Que no es todo, por supuesto, es un elemento más, y casi lo cuento como una acotación de color a este contexto. Pero me gustaría ir a los hechos del 7 de octubre y lo que ha desencadenado, digamos, esta tragedia para el pueblo palestino y los porqués de este año y pico de agresión israelí a la franja de Gaza, de este genocidio que Israel, dicho sea de paso, quiere reiniciarlo a cualquier costo. No nos sorprenda que exista un atentado o una acción de falsa bandera que justifique el reinicio de la masacre y la concreción o el intento de concreción del despoblamiento de la franja de Gaza. Ya tenemos la experiencia de la invasión israelí al Líbano en el año 1982, cuando el propio Mossad asesinó al cónsul israelí en Gran Bretaña, culpando por supuesto a una facción de la OLP y justificando con eso ir al Líbano para destruir las bases de la OLP en ese país del Medio Oriente. Cuando se desatan los hechos del 7 de octubre, hay un par de antecedentes que hay que tener en cuenta para comprender los alcances y los propósitos de esto. Cuando el general Abbas, jefe de la inteligencia egipcia, se comunica con Benjamín Netanyahu 10 días antes de la incursión militar de Hamas al territorio israelí, le advierte a Netanyahu que han visto miles de combatientes de Hamas realizando maniobras y ejercicios militares y que ellos sospechan y tienen alguna información de que se viene una operación militar a gran escala por parte de Hamas en el territorio israelí. Netanyahu les dice con mucha confianza
que le agradecía el llamado telefónico, pero que ellos tenían cubiertas todas las variables posibles de alguna incursión o alguna acción militar por parte del grupo Hamas contra el territorio israelí a los costados de la franja de Gaza que limita con tierras israelíes. El Mossad advierte 5 días antes y la CIA advierte 3 días antes de que es inminente una acción militar por parte de Hamas contra Israel. Las 3 veces desecha los consejos Netanyahu y la noche del 6 al 7 de octubre ordena al general Gallant evacuar a la única unidad militar de 800 integrantes que tiene sede permanente al costado de los asentamientos israelíes que están al costado de la franja de Gaza, y le dice que los mande a una base militar ubicada en Cisjordania para que festejen con otras unidades militares la fiesta de Sukkot, que se estaba conmemorando por esos días dentro de la religión judía, digamos, ¿no? Entonces la franja de Gaza queda desprotegida. Un territorio con una cerca, y esto dicho por los propios israelíes, que si se para un gorrión, saltan todas las alarmas. Ninguna alarma se activó en el ingreso de las fuerzas de Hamas al territorio de Gaza. Pero para entender esto también tenemos que retroceder a cuál era la situación interna que se vivía dentro del Estado de Israel por esos días. Desde hacía 2 meses, si ustedes consultan la prensa de los meses de septiembre, de agosto, de julio incluso, todos los días sábados se estaban reuniendo 100, 120, 150, 200.000 personas frente a la casa de Benjamín Netanyahu y colmando las calles y las carreteras de Israel exigiendo la renuncia del primer ministro porque pretendía cambiar al régimen judicial israelí, al sistema judicial israelí, para posibilitar que el gobierno de turno, y en este caso él, pudiera designar jueces y fiscales. O sea, que cada gobierno que entraba podía designar su propio aparato judicial, digamos, para manejarlo a placer. Esa era la primera situación que yo definiría como motivadora y que tuvo gran incidencia en la pasividad y en el dejar hacer que hizo el Estado de Israel en la madrugada del 7 de octubre. Por otro lado, hacía 3 semanas que la Corte Suprema de Justicia había ordenado la reapertura de las causas judiciales por corrupción en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu, por prebendas, por recibir obsequios que constituían sobornos y por algunos retornos que recibió de la compra de los submarinos, de los 3 submarinos que compró en Alemania. Es decir, toda la prensa israelí y el espectro político israelí sobreentendía y sobreentiende que ese juicio va a llevar a la cárcel a quien es hoy el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Entonces, para él, la invasión de Hamas, la incursión de Hamas, más que un problema, era una solución. No olvidemos que muchos gobiernos en el mundo, para tapar sus propios problemas internos, buscan la justificación de la agresión externa como elemento de unificación de una sociedad para abroquelarse y respaldar a quien está a la cabeza en ese momento del país, y en este caso Benjamín Netanyahu. Entonces, porque la única razón, yo revisando, la única razón plausible que tenía Hamas para hacer esta incursión militar era la inminente firma de un acuerdo de paz y de cooperación entre Israel y Arabia Saudita,
lo que hubiera constituido un golpe no menor, digamos, a la perspectiva de la creación de un Estado palestino, más allá de que ya antes los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, habían normalizado sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Entonces, a estos dos elementos se suma un tercer elemento, que es el elemento económico. Cuando Benjamín Netanyahu, en el mes de octubre de 2023, se presenta ante la Asamblea General de la ONU con un mapa, que es el mapa que hemos visto muchas veces del Gran Israel, digamos, ¿no? Y un gasoducto que nace en los Emiratos Árabes, cruza por parte de Arabia Saudita y desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Por dónde desemboca el gasoducto? Por el norte de la Franja de Gaza. ¿Cuál era el proyecto? Y acaban de encontrar como en un rompecabezas cómo encaja todo esto con el silencio de la Unión Europea ante el genocidio israelí en Palestina. Se trataba de que ese gasoducto que iba a traer desde algunos estados del Golfo gas por esos gasoductos iba a entroncarse con el proyecto Gaza Marín. Gaza Marín es un proyecto que el entonces presidente Arafat ordenó la exploración y los bancos internacionales dictaminaron que allí había más de 500.000 millones de dólares en gas y petróleo. Gas y petróleo palestinos, que ya Israel está explotando para beneficio propio, por supuesto. Pero este proyecto de unir el gasoducto que venía desde el extremo del Golfo con los yacimientos en Gaza era crear un único caño que fuera directamente desde Gaza Marín a Europa. Y de esa manera reemplazar el gas que Europa había dejado de comprarle a Rusia. Entonces, cuando Europa ha guardado un silencio cómplice frente a la agresión israelí, no digo todos los países, pero gran parte de los países, y sobre todo la señora Ursula von der Leyen, de complicidad absoluta con el Estado de Israel, también existía este interés de Europa para que Israel se transformara en el gran proveedor de gas, al no tener, digamos, la disponibilidad del gas ruso, que se terminó, digamos, en gran medida con las destrucciones de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, digamos, volados por los Estados Unidos y aliados europeos en el Mar Báltico, que iban directamente desde Rusia a Alemania. Entonces, son los tres grandes ejes sobre los cuales se ha fundado el genocidio israelí en la Franja de Gaza, por la necesidad imperiosa de Israel, y esto lo expresaron sin ningún tipo de ambaje ministros de Estado israelíes. Ben-Gvir, ministro de Seguridad, renunciado a partir de que Israel aceptó el alto al fuego. Bezalel Smotrich, ministro de Hacienda, el ministro de Turismo, no recuerdo el nombre, y el ministro de Patrimonio Nacional, que decían que los palestinos de Gaza tenían que irse a vivir a Egipto en carpas, y Egipto tenía que acogerlos, y los de Cisjordania tenían que irse a Jordania. Es decir, era la gran posibilidad que ellos avisoraban para despoblar a Palestina de palestinos y con eso anexar la totalidad del territorio, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Afortunadamente, en ese momento, y tal como lo han ratificado por estos días, tanto el rey Abdallah de Jordania como el presidente Al-Sisi en Egipto han dicho que la expulsión de los palestinos y el despoblamiento de palestinos de Gaza y de Cisjordania significa un casus belli para ambos países, es decir, es una declaración, constituiría una declaración de guerra. Entonces, en la continuidad del genocidio, en la continuidad de esta masacre perpetua
que se llevó adelante desde el 8 de octubre del 2023 hasta nuestros días, porque si ustedes miran, y hay que estar muy atentos, también la destrucción y el genocidio en la Franja de Gaza sirvió como una cortina de humo para tapar todo lo que estaba haciendo Israel en Cisjordania, en el territorio de la Ribera Occidental, en Jerusalén Oriental, donde han desatado a los colonos verdaderas bandas paramilitares en los territorios palestinos ocupados, que han incrementado la quema de olivos, la quema de cultivos, la destrucción de casas, la demolición de casas, los asesinatos selectivos en principio y ahora indiscriminados, y ya suman casi 900 asesinatos, sobre todo en la ciudad de Jenin, en la ciudad de Nablus y en otras aldeas del interior de Palestina, del territorio de la Cisjordania. Entonces es un proyecto general con toda Palestina, no es solamente la Franja de Gaza, no es solamente el proyecto de Trump, que ha reflotado en realidad la idea de estos ministros de la extrema derecha religiosa de Israel de expulsar a los palestinos hacia Egipto y hacia Jordania, y nuevamente, como bien decía Rubén, es una de las propuestas bases que ha hecho Donald Trump por estos días para justificar la prosecución de la limpieza étnica de palestinos. Entonces, como dato al margen, les diría que también el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se ha erigido en uno de los promotores inmobiliarios para crear grandes resorts de turismo en la Franja de Gaza, diciendo que son las mejores playas que existen en la región. Obviamente Jared Kushner no va a ir a crear un complejo turístico en la Franja de Gaza bajo dominio palestino. Entonces él cuentan con un nuevo proceso de colonización y de apropiación del territorio para que definitivamente todo el territorio de la Palestina histórica pase a constituir el Estado de Israel sin palestinos en su interior. Esto, por supuesto, tiene por estos días un corolario, que es la tregua que se ha firmado entre el Estado de Israel y el grupo Hamas. Esa tregua la miramos con mucha prudencia, con la alegría que significa saber que son cientos de miles de niños que verán nuevamente la luz del sol, pero con la espada de Damocles de saber, como les decía al comienzo, que Israel no va a terminar en intentar crear un atentado de falsa bandera para proseguir con la masacre y proseguir con el genocidio. Yo creo que el envalentonamiento que va a venir ahora de parte de Israel, gracias a no sé si va a ser un cheque en blanco, porque una de las cosas que Trump necesita son territorios en paz. Él dice que no quiere conflicto, que no quiere guerra. Pero se van a reunir dentro de 2 días. Netanyahu va a los Estados Unidos y estaremos expectantes para ver qué resuelven ahí. Si hay carta blanca para llevar adelante el proceso de limpieza étnica, si hay restricciones, si hay algún intento de que el gobierno norteamericano asuma que tiene que existir ahí un Estado palestino. Parece que las señales nos indican que no sería así por parte de Trump. Y vamos a ver qué resulta de eso. Mientras tanto, el recuento, el balance que se hace del genocidio es realmente trágico. Son 47.000 asesinados, el 43% son niños. Hay niños que han nacido en medio de un bombardeo y han muerto al bombardeo siguiente. Lo que está encontrando la población palestina que está regresando al norte de Gaza debajo de los escombros es dramático. Son calaveras,
son huesos a los que casi no les queda piel, viendo de alguna manera la posibilidad de recuperar aunque sea esos huesos para darle sepultura a sus familias, para que tengan un lugar donde recordarlos, para honrarlos a esos mártires. Creemos que las imágenes que vimos en días anteriores respecto del retorno de los palestinos que estaban en Rafah, allá en la frontera con Egipto, el retorno al norte, es una imagen que al menos a mí no se me va a olvidar en su vida. Eso es un éxodo, eso es fueron cientos de miles de personas caminando y ayudándose mutuamente a llegar. Es decir, solo un pueblo que siente el anclaje de todo su ser a la tierra que habita, tiene la convicción y puede luchar con esa convicción de que está defendiendo aquello que le pertenece. Yo, como concepto básico, quiero decirles que jamás Palestina e Israel han vivido un conflicto de carácter religioso. Nunca. El conflicto es político. Y volvemos al principio, porque Israel es un proyecto colonialista que garantiza a las potencias occidentales el acceso hacia el interior profundo del Asia Occidental y más allá, y permite llegar a los recursos naturales que en materia de hidrocarburos y de minerales tienen una riqueza inconmensurable. Entonces, han transformado a Israel en el más grande portaaviones de la OTAN en el planeta. Por eso no lo entregan, por eso lo van a defender con dientes y uñas, y solamente el consenso, el acuerdo, el respeto a la ley internacional, el respeto a las resoluciones de la Corte Penal Internacional y a las resoluciones provisorias que ha cimentado la Corte Internacional de Justicia, podrán hacer que el día de mañana pueda ser realidad el sueño de un Estado palestino soberano, conviviendo en paz con sus vecinos. Yo quiero rescatar particularmente el compromiso, tanto en Argentina como en el mundo, de miles y miles de hermanos, compañeras y compañeros judíos que están luchando codo a codo del lado de Palestina para garantizar y exigir el cumplimiento de sus derechos. Yo lo decía recién a mi querido compañero, no me voy a olvidar jamás de cuando esos jóvenes judíos en Nueva York se tomaron la estación central del metro con unas remeras negras y letras blancas que decían "no en mi nombre", y repletaban la estación central del metro. Y después fue en las universidades, las iniciativas, la capacidad de iniciativa de los jóvenes judíos en Estados Unidos hoy es uno de los más grandes dolores de cabeza de Benjamín Netanyahu y del poderosísimo lobby israelí, pro-israelí que existe en Estados Unidos, la AIPAC, que financia las campañas de demócratas y republicanos transversalmente, porque a ellos no les interesa la política de Estados Unidos, sino que ambos provean las armas a Israel y le garanticen seguridad, ¿no? Entonces, más allá del dolor y de la tragedia, yo quiero rescatar una enorme victoria que como palestinos hemos tenido, que es lograr que esa monstruosa solidaridad internacional y el amor efectivo de pueblo a pueblo haya permitido que el nombre y la causa palestina hayan permanecido por más de un año en la cresta de la ola informativa, porque si miramos las redes sociales hemos tenido la posibilidad
de ver la agresión y el genocidio prácticamente en vivo. Entonces, toda la mediática hegemónica en el mundo que ha intentado lavarle la cara al Estado de Israel, que ha intentado disimular las aberraciones, han sido un absoluto fracaso. Y esto lo demuestra, por ejemplo, que las 8 más importantes universidades de los Estados Unidos hayan retirado todas sus inversiones en empresas ligadas a cualquier actividad en los territorios palestinos ocupados. Lo mismo ha ocurrido en Gran Bretaña, pero es particularmente llamativo que esto haya ocurrido en Columbia, en Harvard, en fin, en las principales universidades norteamericanas, en las 5 principales más 3. Entonces son datos que nos da la realidad de que algo está cambiando, de que yo creo en lo que decía Rubén, que hay un nuevo orden que están haciendo, que los paradigmas se están modificando y que yo creo que nos acercamos cada día más a ver un mundo multipolar. Pero estamos en el momento en que hay un modelo que no termina de morir, como dicen, y otro que no termina de nacer. Y es el momento más duro que nos toca vivir. Somos el jamón del sándwich, abanderado con uno de los lados, pero somos los que vamos a tener que seguir en la lucha para lograr este propósito de la multipolaridad, para que los BRICS se transformen en una fuerza arrolladora a nivel global y que creen alternativas para toda la humanidad, por igualdad de oportunidades, por sociedades más justas, más igualitarias, y que se termine de una vez, y termine de desaparecer todo este monstruo imperialista y capitalista que tanto daño y tanto dolor nos ha infligido. Creo profundamente en la victoria final del pueblo palestino, no solo del pueblo palestino, sino de todos los movimientos de liberación en el mundo. Creo que la demostración de valor, de gallardía y de profundo orgullo y de amor a la tierra del pueblo palestino, más la solidaridad internacional expresada en ciudades, compañeras y compañeros, donde está prohibido el uso de símbolos palestinos. Inglaterra, Francia y Alemania. No se pueden portar banderas palestinas ni símbolos palestinos sin ir preso. Pero ¿cómo hace la policía británica para romper una marcha de 1 millón de personas en Londres, o de 600.000 personas en París, o de 400.000 personas en Berlín, país que ha sido uno de los principales sostenes políticos y militares de las políticas del Estado de Israel contra Palestina? Entonces, son señales muy potentes, queridas compañeras y compañeros. Creo que la lucha del pueblo palestino, junto a la solidaridad internacional, van a hacer que se haga realidad la creación de un Estado palestino y soberano y el ejercicio sagrado a la libre autodeterminación de todo su pueblo. Muchas gracias.